La Navidad, la época del amor, la familia y la luz. Pero cuando cae la noche, entre los árboles decorados y los villancicos, algo más despierta, algo mucho más siniestro. Bienvenidos a Bibliomanía. La noche de hoy te traigo 5 historias de terror reales ocurridas la noche de Navidad. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, que comenzamos. Esto ocurrió hace 6 años, en una casa de campo que mi familia alquiló para pasar la Navidad. Era una cabaña aislada, rodeada de nieve y silencio, ideal para una celebración óptima. La noche del 24, después de la cena, mientras bebíamos chocolate caliente, escuchamos un villancico cantado suavemente afuera. La voz era grave y lenta, como si alguien estuviera arrastrando las palabras. Mi padre se levantó y fue a la ventana. Lo vi quedarse congelado, completamente pálido. Me acerqué con curiosidad y entonces lo vi. Había un hombre parado en medio de la nieve, justo bajo la luz de la luna. Llevaba una ropa antigua, casi como un traje de época, pero desgarrado y muy sucio. Cantaba un villancico que jamás en mi vida había escuchado, pero lo peor era su rostro. No tenía expresión, solo unos ojos hundidos y una boca abierta que no parecía moverse al ritmo de la canción. Mi padre cerró las cortinas de golpe y nos pidió que no miráramos más. Pero durante horas, mientras intentábamos dormir, escuchábamos el mismo villancico, cada vez más cerca de la casa. A la mañana siguiente, salimos a revisar y vimos huellas alrededor de la casa, pero no empezaban ni terminaban en ninguna parte. Y lo más perturbador fue lo que encontramos en la puerta, un viejo gorro navideño, desgarrado y cubierto de sangre seca. Desde esa Navidad, cada 24 de diciembre a la medianoche, alguien toca la ventana de nuestra casa y canta aquel villancico antiguo, pero siempre que miramos afuera, no hay nadie. Una Navidad especialmente fría, mi hermano menor y yo decidimos construir un muñeco de nieve gigantesco en el jardín. Le pusimos una bufanda roja, ojos de carbón y una sonrisa torcida hecha con piedras. Esa noche, mientras todos dormían, me despertó un ruido extraño afuera. Sonaba como si alguien estuviera arrastrando los pies por la nieve. Al asomarme por la ventana, sentí que me quedaba sin aire. El muñeco de nieve que habíamos construido con mi hermano ahora estaba más cerca de la casa. Ya no estaba en el jardín, sino justo al pie de las escaleras del porche. No podía ser, nadie lo había movido. Quise convencerme de que era el viento o mi imaginación, pero la mañana siguiente, cuando salí a revisar, encontré pequeñas huellas alrededor del muñeco. Lo más inquietante era que las huellas entraban y salían de la casa, terminando justo enfrente de mi habitación. Mis padres pensaron que alguien nos estaba jugando una broma. Esa noche, sin embargo, volvió a ocurrir. Escuché 3 golpes suaves a mi ventana, y al asomarme, vi el muñeco de nieve parado ahí, como si me estuviera mirando. Corrí a despertar a mis padres, pero cuando volvimos el muñeco ya había desaparecido. Solo quedaban marcas de huellas y una bufanda roja que había quedado en el piso. Al día siguiente, mi hermano nos dijo algo que nos heló la sangre. El muñeco me habló anoche y me dijo que quería llevarme con él. Esto me pasó hace unos años, en la Navidad de 2016. Mi familia y yo estábamos celebrando la Nochebuena en la casa de mi abuela, una casona antigua en un pequeño pueblo al sur de Inglaterra. Era el tipo de casa que siempre me había un poco de mala espina: techos altos, madera que crujía con cada paso y esas ventanas viejas que parecían susurrar cuando el viento soplaba. Pero, al ser Navidad, todo parecía más cálido. Las luces del árbol parpadeaban en el salón, el olor del pavo asado llenaba el aire y todos estábamos reunidos riendo y contando historias. Después de la cena, ya casi a medianoche, me ofrecí a recoger algunos platos y llevarlos a la cocina. Mientras caminaba por el pasillo, noté algo raro. Todo estaba en silencio, era demasiado silencio.
El bullicio de la sala parecía haberse desvanecido y de repente sentí un frío extremo, como si hubiera entrado en una habitación con una ventana abierta. Pero lo más extraño es que el aire tenía un olor distinto, un leve aroma a humedad, como de tierra mojada. Al llegar a la cocina, escuché un leve sonido detrás de mí, como si algo pequeño hubiera caído al suelo. Me giré rápidamente, pero no había nada. Decidí ignorarlo y seguir con lo mío, pero cuando volví al salón, me congelé en seco. Ahí, junto al árbol de Navidad, vi algo que no debería haber estado ahí. Era un niño. Tenía unos 7 u 8 años y estaba agachado, como si estuviera viendo los regalos. Tenía el cabello rubio y llevaba puesto una camisa blanca muy sucia, unos pantalones cortos antiguos y no tenía zapatos. Lo que más me llamó la atención fue que parecía fuera de lugar, como si no fuera de esta época. Mis piernas se paralizaron y lo único que pude murmurar fue, «Hola, ¿quién eres?». El niño levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos eran oscuros, pero no parecían amenazantes, solo tristes. Me quedé ahí, sin saber qué hacer. Quería gritarle a alguien, pero mi voz no salía. Entonces, el niño se levantó lentamente y señaló hacia la ventana. No dijo ni una sola palabra, pero entendí que quería mostrarme algo. Fue entonces cuando simplemente desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Volví corriendo al salón, tratando de mantener la calma. Mis primos y mi abuela estaban charlando animadamente, como si nada hubiera pasado. Me acerqué a mi madre y le conté lo que había visto. Ella me miró con una mezcla de preocupación e incredulidad, pero me pidió que le mostrara el lugar donde había ocurrido. Fuimos juntos hasta el árbol y fue ahí cuando lo notamos, en el suelo, donde había estado agachado el niño. Había una pequeña huella de pie, marcada en lo que parecía ser tierra húmeda. Esa noche apenas pude dormir. A la mañana siguiente le conté a mi abuela lo que había ocurrido. Fue entonces cuando ella me reveló algo que nunca antes había mencionado. Resulta que, muchos años antes de que compraran la casa, el terreno había pertenecido a una familia que perdió a un niño pequeño en la víspera de Navidad. Según la historia, el niño había salido a jugar al jardín, pero cayó en un estanque congelado y murió ahogado. Dicen que lo encontraron días después, cuando el hielo se rompió. Desde entonces, no he vuelto a ver ese niño, pero cada Navidad, cuando veo las luces del árbol reflejadas en la ventana, me acuerdo de esos ojos tristes y de cómo me señaló hacia afuera. A veces me pregunto si el niño solo quería que alguien recordara su historia. Esto sucedió hace algunos años, en la casa de mi abuela, donde siempre celebrábamos la Navidad. Era una casa antigua, construida en el siglo XIX, y tenía una escalera enorme de madera que crujía incluso con el viento. La noche del 24, después de la cena, mis primos y yo nos quedamos despiertos hasta tarde viendo películas navideñas. Alrededor de la medianoche, escuchamos un ruido extraño proveniente de la planta baja. Sonaba como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Debe ser el viento, dijo mi primo tratando de tranquilizarnos, pero el ruido se volvió mucho más fuerte, como si alguien estuviera subiendo las escaleras paso a paso. Lo más extraño era que cada vez que los escalones crujían, las luces del árbol de Navidad parpadeaban en sincronía. Nos quedamos petrificados cuando escuchamos que el sonido llegó al último escalón. Miramos hacia el pasillo y vimos una sombra larga y delgada reflejada en la pared. Era como la figura de un hombre, pero algo estaba muy mal. Su sombra parecía estirarse y moverse sola. Corrimos a nuestra habitación y cerramos las puertas, pero entonces comenzó lo peor. La manija de la puerta de mi cuarto empezó a girar lentamente, como si alguien intentara entrar. No podía gritar, estaba paralizada del terror, y finalmente el ruido se detuvo. A la mañana siguiente, bajamos temblando al comedor. Ahí, en la silla de mi abuelo fallecido el año anterior, había un regalo envuelto en papel amarillo. Nadie de la familia lo había puesto ahí. Al abrirlo, encontramos una foto antigua de un hombre vestido con un abrigo largo y una bufanda, de pie frente a un árbol de Navidad muy antiguo. En el dorso de la foto estaba escrito: «Gracias por dejarme entrar esta noche de Navidad».
En la fría noche de Navidad de 1923, un grupo de huéspedes se alojó en el antiguo Hotel Devonshire, situado en una región remota del norte de Inglaterra. La nieve cubría el paisaje, y en el interior del hotel el fuego crepitaba en las chimeneas, llenando las habitaciones de un calor acogedor. Entre los huéspedes había una familia de 5 personas, los Thompson, quienes habían decidido pasar la Navidad lejos de la bulliciosa ciudad. El hotel, construido a principios del siglo XIX, tenía una fama peculiar entre los lugareños. Muchos hablaban de una figura fantasmal que aparecía cada 24 de diciembre. Según la leyenda, era el espíritu de una mujer llamada Eleanor Hargreaves, quien había sido asesinada en la habitación 217 hacía más de 100 años. Eleanor, una joven aristócrata, había sido víctima de una traición por parte de su prometido, quien la abandonó en el altar para fugarse con otra mujer. Consumida por la desesperación, Eleanor fue encontrada muerta en esa habitación el día de Navidad. Aquella noche, la familia Thompson se sentó junto al fuego en el salón principal, escuchando las historias de fantasmas que el propietario del hotel narraba para entretener a sus huéspedes. Cuando mencionó a la dama de blanco, un escalofrío recorrió a todos, pero nadie creyó realmente en la historia. Esa misma noche, ya pasada la medianoche, la hija mayor de los Thompson, Sarah, comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes del pasillo. Era un sonido suave, como el arrastre de una tela pesada sobre la alfombra. Temerosa, pero también con mucha curiosidad, abrió la puerta de su habitación para investigar. Lo que vio la dejó paralizada. Al fondo del pasillo, una figura femenina vestida con un largo vestido blanco caminaba lentamente, dejando un rastro de gotas oscuras sobre la alfombra. Sara trató de gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. La figura se detuvo y giró la cabeza hacia ella. Aunque la cara de la mujer estaba envuelta en sombras, sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. En ese momento, Sara sintió un frío gélido que le recorrió todo el cuerpo y se desmayó. A la mañana siguiente, cuando Sara despertó, relató lo sucedido a su familia y al propietario del hotel. Este le confirmó que la descripción coincidía con los relatos de la dama blanca, pero lo más aterrador ocurrió cuando el personal del hotel inspeccionó el pasillo. En el lugar donde Sara había visto a la figura, encontraron manchas de lo que parecía ser sangre seca en la alfombra. La familia se fue esa misma mañana del hotel prometiendo no volver nunca más. Y el propietario por fin estaba convencido de que tenía que recurrir a la iglesia para ver cómo se deshacía de esa entidad. Si los relatos te gustaron, apreciaría que nos dejaras un gran like, que nos motiva mucho a seguir haciendo este tipo de contenido. Si es la primera vez que te encuentras con nuestro contenido, te invito a que te suscribas al canal, a ver si podemos llegar a la meta de 500 suscriptores antes de que acabe el año. Si tienes algún relato o historia interesante que contarnos, te invito a que lo dejes en la caja de comentarios. Y nuevamente, le agradezco a todos por quedarse hasta el final del video. Muchas gracias por permitirme entrar en su vida aunque sea por un ratito. Me despido, nos veremos en la próxima. Buenas noches.